deciros que, bueno, pues como bien sabéis, el tema que vamos a tratar, de lo que se va a hablar, es de cómo medir el valor social que las empresas y las organizaciones crean. Porque es sencillo, ¿verdad? Esto no hay ningún problema, medir el valor económico. Las empresas, sin duda, crean su valor económico, tienen sus planes de contabilidad, en sus informes y todo está perfectamente determinado, estructurado. Con eso no hay ningún problema. Pero en el marco de las políticas de responsabilidad social, de sostenibilidad, cuando una empresa o una organización, una entidad del tercer sector está preocupada por sus grupos de interés, por sus políticas de responsabilidad, pues lógicamente uno de los asuntos que provoca preocupación y que suscita mucho interés actualmente es cómo medir, cómo poder saber qué impacto, cómo cuantificamos ese impacto que tienen las acciones de nuestra empresa o de nuestra organización en el entorno, en la sociedad. Pues bueno, pues precisamente para eso y de eso nos van a hablar, se han ido desarrollando, se están desarrollando una serie de metodologías que intentan establecer unos estándares, unos índices y poder ir cuantificándolo. Y dos de nuestros ponentes son expertos en ello. Os los voy a presentar y luego empezará hablando Pachi. Tenemos a Pachi Vera y a Sonsoles García, a los que agradezco ya desde este momento que hayan accedido a participar y estoy segura que va a ser muy, muy interesante todo lo que nos van a contar. En el caso de Pachi, pues él es el director gerente de las cooperativas agroalimentarias de Navarra, pero es también vicepresidente de una organización que se llama GA Accounting, ¿verdad? Que es una entidad que lo que se dedica es a promocionar precisamente la contabilidad social, este concepto que él nos va a explicar de contabilidad social. Y en el caso de Sonsoles García, pues ella es desde el año 2008, si no me equivoco, ¿verdad, Sonsoles? Es gerente del área de análisis y medición en una consultora especializada en RSE y sostenibilidad que se llama Mass Business, pero también desde el 2014 es la promotora y también coordinadora del grupo ONLBG, que es una entidad que ha desarrollado una metodología estándar precisamente para lo que vamos a hablar, para gestionar, para medir y también para comunicar todos esos proyectos sociales y el valor que esos proyectos sociales implican. Y por último, tenemos a Raquel Pajares, que es profesora asociada en el grado de Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, en la UMC, nuestra universidad privada en Valladolid. Y en este grado ella imparte una asignatura que se llama Teoría General de las Relaciones Públicas, pero en la que ella, además con mucho cariño, como me comentaba en una conversación que hemos tenido, se ha preocupado de introducir a los alumnos en los conceptos de responsabilidad social, corporativa o empresarial. Y entonces ella lo que nos va a contar o lo que nos va a aportar es esa visión desde la academia, desde la universidad, de la importancia que tiene el introducir enseñanzas en responsabilidad social empresarial a los alumnos. ¿Qué valor para la sociedad va a tener que la universidad, y creo que lo hace poco, seguro que hablaremos de ello, pero esperemos que poco a poco las universidades vayan introduciendo en sus grados, en sus másters, etcétera, esta asignatura. Y no me demoro más y le doy la palabra a Pachi. Adelante, Pachi. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y por la presentación. Y encantado de compartir y de que entre todos sumemos en un aspecto tan importante como es visibilizar toda la aportación social que se hace y que, como tú has dicho muy bien, todo aquello que no pasa por el balance y la cuenta de explotación parece que no se valora, ¿verdad? Bueno, voy a compartir la presentación. ¿Y me confirméis, por favor, que lo podéis ver? Sí, sí. Sí. Sí, perfecto. Bien, pues como ha dicho María Eugenia, yo represento a las cooperativas agroalimentarias de Navarra.
la Unión de Cooperativas, que presenta estas cifras. Como decíamos, son cifras que son fáciles de medir porque el número de cooperativas, la evolución que hemos tenido ha sido una reducción. Es muy fácil pasar de 194 a 127, son números. Y el volumen de facturación de 512 millones en 2007 a 1.206 millones de facturación en 2019. Hasta aquí todo es fácil, es decir, queda claro que las cooperativas agroalimentarias aportan un valor y la pregunta es si es solamente económico, ¿no? Bueno, Francisco de Quevedo ya hace muchos siglos que dijo: solo el necio confunde valor y precio, y aquí de lo que queremos hablar es de valor, ¿no? Y un valor que tienen, desde nuestro punto de vista, las cooperativas agroalimentarias es su presencia en el territorio. Creo que somos el último bastión en la lucha contra el despoblamiento, porque en muchos pueblos la única empresa que queda es la cooperativa. Y fijaros, en Navarra los socios de nuestras cooperativas ocupan más del 90% del territorio en casi el 84% de los municipios. Entonces, ¿esto cómo se valora, ¿no? Tengo un vídeo de apenas 5 minutos que describe el porqué de esta metodología, un poco el cómo de esta metodología. Además, como es con muñequitos, yo creo que es muy amable de ver y desde luego creo que lo explica mucho mejor de lo que yo pudiera explicar, ¿vale? Así que os acompaño a que lo podáis ver y espero que funcione. Sí, sí, se ¿Lo está estáis oyendo, viendo? ¿eh? Sí. Sí, sí, y oyendo, sí. Vale, gracias.
Bueno, ¿cómo se mide el valor social, no? Pues es muy fácil. En primer lugar, preguntando, hay que saber a quién. Y en nuestro caso, en el caso del informe que se nos hizo a UCAN, que es el que dio paso al vídeo, en este caso fuimos pioneros tanto en Navarra como en el sector agroalimentario. Bueno, este es el mapa, bueno, el mapa no, este es el caos de nuestros stakeholders, que luego, una vez puestos en orden, son estos, ¿no? Y es a estos stakeholders, a estos grupos de interés con los que interactuamos a lo largo de todo el año, a quienes se les pregunta qué valor les aporta UCAN en nuestro caso, ¿no? Y estas son las variables de valor que identificaron ellos, no nosotros. Nuestros grupos de interés, desde los socios a la administración, pasando por proveedores, clientes, otras entidades de nuestro entorno, la economía social. Estas fueron las respuestas que dieron y en base a estas respuestas es con lo que los técnicos los profesores de la universidad y los técnicos de las consultoras hicieron la tabla correspondiente, en la que no puedo entrar en detalles porque en el tiempo que tenemos no sería posible, ¿no? Pero sí que hay algunas cuestiones que me parecen relevantes, como que, por ejemplo, la devolución que se hace a la administración es de 81 céntimos por cada euro que nos da de subvención. Pero como muy bien decía un profesor de Deusto, la administración no te da dinero para que se lo devuelvas, ¿no? Te da dinero para que hagas más cosas de las que harías sin ese dinero. Y entonces es cuando vemos aquí la cifra, perdón, la cifra de 13,806, que es las veces que multiplicamos cada euro que nos da la administración con respecto a estos resultados generales que se han obtenido, ¿no? Eso respecto a la administración, respecto a nuestros presupuestos, la acción sobre la totalidad de los presupuestos multiplicamos por 6,22 veces. Esta es una presentación un poquito más clara. Fijaros, si nuestra entidad fuese una empresa, en este año, en el 2019, una empresa desastrosa porque hemos dado de pérdidas 18.000 euros. ¿Qué valor puede aportar eso? Bueno, pues el valor que aportamos según esta medición es de casi 3,5 millones de euros a nuestro entorno, a la sociedad. En este caso, multiplicamos en este último año por 6,22 veces, para la administración 13,81 veces cada euro que nos subvenciona. Y además este sistema sirve como una herramienta para la mejora de la gestión, porque en la medida que siempre hacemos la medición con los mismos parámetros, nos puede hacer una comparativa y una evolución. Como veis aquí, desde el primer año que analizamos, que fue en 2016, hasta este último de 2019, pues hemos podido incidir para remontar que este valor sea mayor, porque una vez que identificas en qué lugares estás generando valor a tus grupos de interés, una vez que lo tienes identificado, puedes actuar sobre esas actuaciones. A veces hacemos cosas que nos parecen que son súper importantes y que nadie les da valor, y por el contrario, cosas que estás haciendo pues casi de manera rutinaria, te las están valorando muy bien, ¿no? Con lo cual, si realmente estás aportando un valor, puedes hacer una mejora en esas actuaciones para todavía poder aportar más valor. Nosotros fuimos el conejillo de Indias, la organización, y a partir de aquí, una vez que hemos capacitado a nuestros técnicos con la supervisión de las universidades, estamos haciendo ese trabajo en las cooperativas agrarias socias nuestras, ¿no? En donde han ido apareciendo estas variables de valor que con el respaldo de las universidades hemos ido poniendo cifras. Como dicen ellos, es pasar del Word, de esas memorias que hacemos en Word, en documentos, que muchas veces luego hay gente que no se las lee, es pasar del Word a la Excel, ponerle números, ¿no? Y en las 4 primeras cooperativas que hemos hecho en estos 2 años pasados, pues hemos obtenido que
la cooperativa que menos valor está generando en su entorno lo está haciendo multiplicando sus gastos de estructura, multiplica el valor que aporta por 11,8, la que menos, mientras que la que más está aportando 19,57 veces como aporte social medido en sus grupos de interés. Pero lo que quería poner aquí también de manifiesto es que hemos encontrado 17 variables de valor que todos los grupos de interés se han puesto de acuerdo en que existen y que todavía no hemos sido capaces de monetizar. Es decir, hemos visto unas variables de valor que ya hemos pasado a euros, pero tenemos 17 que todavía no hemos sido capaces de poner en euros. Y a partir de ahora que ya se han ido incorporando los compañeros de La Mancha, los de Murcia, Andalucía y Galicia de cooperativas agroalimentarias también, espero que se incorporen ya el año que viene. Los de La Mancha ya están trabajando en cooperativas. Yo espero que ahí vamos a formar un grupo de varias regiones donde vamos a poder avanzar porque son retos, es decir, son variables de valor que son de las cooperativas agroalimentarias, no importa en qué territorio estén, y tenemos que ser capaces de ponerle valor. Esto nos dio la pista de que con todo lo que estaban aportando las cooperativas, seguramente también estaban haciendo aportaciones de valor social en términos de ODS, en términos de la Agenda 2030 y de los 17 ODS que tenemos aquí, en los que ya os adelanto que el 14, que es la vida submarina en Navarra, que no tenemos mar, cero patatero. Ahora, nos pusimos a hacer este trabajo. Como veis, aquí están las 5 áreas: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. Y lo cierto es que cuando nos hemos puesto a hacer este trabajo de qué están aportando las cooperativas a la consecución de los ODS, que en principio era un interrogante, pues durante este año de 2020 hemos encontrado 113 casos de buenas prácticas de cooperativas agroalimentarias que están aportando a los 16 ODS que nos aplican. Esto la verdad es que nos ha sorprendido, o sea, tanto es así que hemos contratado los servicios de Biconsulting, que es una cooperativa que se dedica a la consultoría en temas de tanto de ODS como de RSE, de B Corp, etcétera, y les pedimos que por favor nos hicieran un chequeo de todo esto que nosotros, de todas estas buenas prácticas que habíamos encontrado. Y los 113 casos son los que han pasado, digamos, la lupa de Biconsulting, ¿no? ¿Qué queremos hacer el próximo año? Pues ver qué más pueden hacer las cooperativas agroalimentarias para aportar más, porque a veces una de esas buenas prácticas lo está haciendo una sola cooperativa o 3 de ellas, pues queremos extender eso para que más cooperativas se sumen también a esas buenas prácticas. Y si en 2021 pues podemos desarrollar ese trabajo, esperamos que en 2022, pues en lugar de hacer lo posible en este terreno, pues empecemos a hacerlo posible y que podamos avanzar en los ODS, porque yo creo que es una asignatura que los gobiernos están dejando muy, muy pendiente, y como la sociedad no nos pongamos las pilas, me parece que lo de la Agenda 2030 no va a ser alcanzable, ¿no? Yo creo que es responsabilidad, igual que el coronavirus, los ODS es responsabilidad de todos, no hay que empezar a que las administraciones muevan la ficha, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí creo que me ha tenido al tiempo y gracias, y quedo a vuestra disposición para las preguntas al final, ¿vale? Bueno, pues creo que ahora es mi turno. Muchas gracias a Visión Responsable y a María Eugenia por haberlo organizado y a todos los que estáis ahí escuchando. Yo voy a hablaros de LBG y de ONLBG. Voy a compartir pantalla.
Perdona, Sonsoles, que he querido introducirte y no Sí, tenía activada no te el preocupes, como micrófono. ya has hecho la presentación antes, pues Estaba teniendo pequeños problemas. sí, creo que se ve bien. Sí, Ya, vale, muy bien. Bueno, os cuento así brevemente, somos una consultora especializada en temas de responsabilidad social. Llevamos ya más de 16 años en este tema y trabajamos pues el área de estrategia y gestión, también hacemos cursos certificados de las normas A1000, o sea, el área de conocimiento y el área de medición. Nuestros clientes pues son grandes empresas, también medianas y algunas organizaciones también, grandes o más pequeñas, organizaciones del tercer sector. Yo os voy a invitar a hacer una pequeña reflexión sobre el impacto, ¿no? Porque ahora se habla tanto y a veces estamos un poco perdidos, o por lo menos yo, que soy muy elemental, necesito aterrizarlo y ponerlo así como muy básico. Entonces, cada pensamiento, cada sentimiento, cada acción nuestra producen unas consecuencias, ¿no? Y que eso va a provocar unos cambios. Entonces, cuando hablamos de actividades sociales en favor de la comunidad, pues estas acciones producen logros, efectos e impactos. Entonces, los impactos pueden ser más cercanos, o sea, más a corto plazo o más a largo plazo. Pueden ser positivos o pueden ser negativos. Depende a veces cuando se habla de medio ambiente pues, y se habla de impacto, tienen como más una connotación negativa. Y cuando se habla de actividades sociales, se habla del impacto más bien en unos términos positivos. Y esos impactos pueden ser medibles o puede que sean inalcanzables, ¿no? Entonces uno se plantea, bueno, ¿se puede medir el impacto de un abrazo? ¿O qué valor le damos a una persona que está arriesgando su vida para salvarla de un animal? ¿O cómo afecta, ¿no?, la plantación de un árbol en el cambio climático? Entonces yo con todo esto me quedo un poco como, bueno, ¿qué es lo que podemos medir, ¿no? Vamos a intentar centrarnos en lo que sí está al alcance de nuestra mano, ¿no?, en temas de medición. Entonces la pregunta que tendríamos que hacernos antes de ponernos a medir es ¿cuál es el propósito de nuestra medición? ¿Con qué objetivo estamos midiendo? Y qué medición demandan mis grupos de interés. Esto es fundamental, ¿no? Ver los grupos de interés y ver qué es lo que ellos me piden. Y otro tema importante es con qué recursos contamos para hacer la medición, ¿no? Hay muchos sistemas de medición y bueno, enfocándose más en unas partes o en otras de los proyectos sociales. Bueno, aquí simplemente he detallado así un poco. Nosotros en LBG o en LBG no monetizamos las actividades. Yo creo que hay que pensar también eso, cuál es el objetivo y si el objetivo de la medición es hacer grandes inversiones, por supuesto hay que medir muy a fondo, haciendo un ROI o una medición del tipo de la que hace el Banco Internacional de Desarrollo, ¿no? Pero si lo que queremos es ver nuestras actividades sociales, que las actividades sociales de una empresa que hace habitualmente o de organizaciones, pues bueno, no hace falta irse tan lejos, ¿no? Y hay que buscar algo, un estándar sencillo y que nos aporte pues una base sólida, ¿no?, sobre la que ir pues haciendo la gestión y que luego podamos comunicar. Entonces, como ha dicho María Eugenia, LBG es un marco internacional que está reconocido y recomendado por el Dow Jones. Este marco surgió en Reino Unido y en 2007 John Skate, que es el director de
de nuestra empresa lo importó aquí a España y empresas españolas pues decidieron utilizar esta metodología para medir sus actividades sociales, las que ya tenían en marcha y las que estaban haciendo o que iban a poner en marcha. Entonces, en 2013 hicimos un taller con organizaciones del tercer sector y empresas, y entonces vimos que entre las empresas se entendían muy bien porque tenían un mismo lenguaje y estaban utilizando una metodología común, y sin embargo con las organizaciones era más complicado porque cada una hacían medidas, por supuesto, súper exhaustivas y bien hechas, pero era complicado entenderse, y ahí nos dimos cuenta que hacía falta un estándar de medición, ¿no? Una misma regla de medir para todos. Entonces de ahí surgió pues este marco metodológico lo que hicimos fue empezar a trabajar con las organizaciones y con las empresas. Estuvimos durante 2 años haciendo un trabajo exhaustivo con ellas para ver cómo podíamos, tomando como base la metodología LBG, cómo podíamos incorporar, si hacía falta, indicadores o cómo podíamos hacerlo para que también fuera una herramienta útil para las organizaciones, y sobre todo que pudiera aportar elementos comunes a la hora de hacer mediciones de proyectos conjuntos, de proyectos que llevan a cabo distintas entidades. Esto es un poco lo que aporta este marco metodológico, pues un lenguaje común, hay indicadores cualitativos y también cuantitativos, esa medición homogénea porque aporta unos mismos criterios para todos. Se pueden agregar datos, y esto es muy interesante, al agregar los datos, y también luego es posible comparar. Y aporta pues, bueno, una visión global o específica del proyecto, según se quiera ver. Entonces, está como en 2 partes. Por una parte están las iniciativas, la descripción de las iniciativas y sobre todo el objetivo de la iniciativa o del proyecto, ¿no? Es algo fundamental de plantearse al principio para ver luego al final cuál ha sido el cambio que se ha conseguido. Si además se cuenta con una línea de base, cómo está la situación al principio, pues fenomenal. Y también, o sea, en esta parte lo que vemos son las contribuciones. Esas contribuciones pueden ser en dinero, en tiempo de las personas pues para gestionar la iniciativa o con temas de voluntariado que está abonado, por ejemplo, por la empresa. En especie o costes de gestión. O sea, se trata de contabilizar ahí, y eso sí se pone en números, lo que se ha aportado a ese proyecto. Luego hay una serie de temas que no me voy a meter en la motivación, si ha sido una aportación puntual o una iniciativa alineada al negocio, o si está más alineada con la misión de las organizaciones. Bueno, las causas, hay 12 causas, pues salud, desarrollo socioeconómico, horticultura, ayuda humanitaria, empleo, emprendimiento, en fin, una serie amplia para definir, ¿no?, a qué causa corresponde, dónde es el lugar de los beneficiarios, y también hay espacio para poner a los colaboradores. En 2016 incorporamos los ODS y las metas, de tal forma que los miembros del LBG o de un LBG que utilizan esta metodología pueden afinar mucho llegando a las metas. Incluso la herramienta está preparada para dar peso a más de un ODS, o dentro de un ODS a más de una meta, ¿no? Para ver dónde se ha incidido más. Bueno, y así brevemente está luego la parte de resultados, que le llamamos, que es los logros y los impactos. Entonces, en los logros nos vamos a preguntar qué es lo que sucede. Cuando hablamos de comunidad estamos hablando de personas, de organizaciones y de medio ambiente. Ahí estará pues incluido todo el tema de número de beneficiarios, organizaciones ayudadas, la situación de esos beneficiarios,
Bueno, en el caso de medio ambiente pueden ser árboles plantados o toneladas de CO2 que se han ahorrado, etcétera, ¿no? Los logros para la propia entidad, para la que lleva a cabo la actividad, y luego está el efecto multiplicador, donde ahí, por ejemplo, incluiríamos pues, a los voluntarios que han hecho el trabajo de voluntariado en su propio tiempo. Y ahí pues, se ve el número de horas, el número de voluntarios, etcétera. En la parte de impactos, que incluimos también lo que en algunos términos, en algunas metodologías le llaman efectos. ¿Vale? Entonces aquí ya lo que vamos a ver es el cumplimiento de objetivos y vamos, también nos estamos refiriendo a personas, organizaciones y medio ambiente. También hay espacio para poner impactos para los colaboradores. El detalle este os he puesto para explicaros un poquito la forma curiosa en que se mira estos efectos o estos impactos. Si nos planteamos que se ha dado un curso con la intención de conseguir un empleo, por ejemplo, pues si tenemos a 50 personas en ese curso, es posible que algunos hayan abandonado al segundo día, otros han hecho el curso completo pero no les ha aportado mucho. En otros casos ese curso puede haberles servido para mejorar su currículum o para mejorar la actividad que hagan, y en otros casos se habrá conseguido el objetivo final de que hayan conseguido un empleo como consecuencia de este curso. Entonces, lo que haremos es repartir esas 50 personas entre sensibilizados, mejorados o transformados, o puede que algunas no aparezcan, serán menos igual porque hayan abandonado, ¿no? Eso es como el efecto inmediato de lo que puede haber ocurrido más a corto plazo. En la parte del tipo de impacto, esto es otra manera de verlo, y en el tipo de impacto ahí nos planteamos el cambio de comportamiento, desarrollo de habilidades y cambio en calidad de vida. Es decir, que lo dividimos como en tres partes, todos esos impactos, todos esos cambios que ha podido tener la persona como consecuencia de la actividad. Es posible que, bueno, pues que la misma persona haya desarrollado habilidades, ha cambiado su comportamiento y ha ganado en calidad de vida, ¿no? O quizás solamente en uno de ellos. Y bueno, pues también la metodología aporta parámetros para ver el impacto sobre los voluntarios. No me quiero extender mucho, que no me voy a pasar. O sea que, en definitiva, esto es lo que aporta el marco metodológico. Y bueno, estos son algunos reconocimientos al modelo, entre ellos un reconocimiento del Pacto Mundial como buena práctica de alianza, ¿no? Entre empresa y tercer sector. No sé si el vídeo me va a funcionar, pues simplemente para que... Me parece que no, porque cuando lo he probado no. Bueno, pues lo dejamos aquí. Si alguien está interesado en ver un poco más de la plataforma o en pedirnos una demo, pues puede conectarse a Más Impact y ahí le atenderemos. Y bueno, dejo ya paso a Raquel. Muchas gracias, Sonsoles. Perdona. Adelante, Raquel, tu turno. Sí, gracias. Gracias a ti. Raquel, el micrófono. El micrófono. Perdón. Ahora. Decía que buenas tardes a todos, y lo primero quería dar las gracias a Visión Responsable por contar con la Universidad Europea Miguel de Cervantes para para participar en esta jornada. Voy a compartir pantalla. A ver, porque antes me ha dado problema, voy a ver si consigo. A ver.
Vale, yo creo que ahora ya lo estáis Sí, viendo, sí, ¿verdad? sí, se ve perfectamente, Raquel. Vale, voy a ver si me podéis ver a mí. No sé por qué no me deja. No, no se te ve a ti, pero bueno, la presentación se ve, ¿vale? Vale, bueno, ¿qué os voy a contar, no? Bueno, lo primero, voy a hacer como un repaso muy breve de cómo llega la RSC al marco universitario, al sistema educativo, ¿vale? Qué aspectos se tienen en cuenta y cómo conseguimos que llegue desde el sector empresarial al sistema educativo. Después quería hablar, porque me parecía importante, ¿no?, de qué papel juega la RSC en la educación. Cómo se regula, y por último, porque como docente convencida de la RSC, creo que es importante que nuestros alumnos tengan el conocimiento del concepto y bueno, y porque creo que es necesario que la universidad abogue por este tipo de conocimientos. Lo primero, para situarnos, se producen como un hecho importante en 2010, la Comisión Europea, dentro de su Estrategia 2020, bueno, pues promueve el desarrollo de la ESG dentro del marco empresarial. Sin embargo, dentro de este concepto, la Unión Europea quiere ir más allá. Quiere ir más allá y lo que quiere es cambios y quiere incorporar que el marco educativo se incorpore e incorpore lo que es el concepto de RSC dentro de su órgano de gobierno, por decirlo de alguna manera. Y dentro de este ámbito lo considera así, ¿por qué? Pues bueno, porque consideran que el sistema educativo es clave para proporcionar al alumnado el aprendizaje a lo largo de toda una vida. ¿Vale? Es decir, lo que ellos quieren es que el alumnado adquiera valores, conocimientos, competencias, bueno, pues para poner en valor pues a la sociedad que ellos consideran del futuro, ¿vale? Y bajo este concepto surge lo que en el sistema educativo conocemos como responsabilidad social educativa, que es un poco la evolución de la RSE dentro del sistema universitario o del sistema educativo, que cumple tres funciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que pretende es que el sistema universitario sea un modelo atractivo de institución socialmente responsable, que las universidades muestren su compromiso operativo para formar a estudiantes con competencias y valores de RSE, y promover lo que es la propia responsabilidad dentro de lo que es la propia institución, ¿vale? No solamente formar a universitarios, sino que la RSC forme parte del ADN del sistema educativo. Bajo este paradigma, la RSC llega al sistema educativo, llega a las universidades, y uno de los estudiosos que más se han escrito y que más se han investigado sobre esta incorporación es Martínez Domínguez, de la Universidad Rey Juan Carlos, y él hace como una reflexión, ¿no? Y él dice que la RSE dentro de las universidades va mucho más allá de una estrategia organizativa, ¿no? Es una forma de ser una universidad que sin duda se alimenta de las decisiones estratégicas, de acciones académicas y de investigación. Es un cómputo de todo ello. ¿Cómo afecta la incorporación de la responsabilidad social al sistema educativo o a las universidades? Bueno, pues se trabaja desde 4 puntos que para él, y yo considero que a nivel personal considero que son claves y que están perfectamente definidos. Él considera que la RSE dentro del sistema educativo se rige por un buen clima humano dentro de la universidad, por un desarrollo de la universidad desde un punto de vista inclusivo, de la inclusión, por incentivar una competencia social y por crear un clima de servicio, una justicia social y de ayuda. ¿Y qué significa todo esto? Bueno, pues cuando hablamos de buen clima humano, hablamos de crear un campus responsable, ¿no? Un campus donde haya cohesión y donde haya coherencia entre empleados, investigadores, docentes, órganos de gobierno, padres, alumnos, donde haya una cohesión y donde se promueva la solidaridad frente a la competitividad. Abogan por un modelo socialmente responsable. Por otro lado, hablábamos de incentivar la competencia social. ¿Qué es esto de incentivar la competencia social? Pues formar nuevos estilos de vida, es decir, que los estudiantes
estén formados bajo una nueva gestión social de conocimiento, bajo una nueva responsabilidad. Cuando hablamos de desarrollo de la universidad desde la inclusión, de lo que hablamos es de promover equipos que estén comprometidos con el propio desarrollo de la institución, ¿vale? Generar ese sentimiento de pertenencia por parte de los docentes, de los investigadores, de los alumnos, es decir, crear un centro educativo, una institución que no solamente sea socialmente responsable, sino que sea comprometida y que abogue por esta forma de ver la institución, ¿no? Y de promoverla. Y por último, crear un clima de servicio, de justicia social y de ayuda mutua, es decir, los centros educativos, las universidades, tenemos que estar abiertas al entorno donde nos encontramos y donde nos desarrollamos para ser sostenibles y para transformar ese contexto en el que nosotros nos movemos, ¿vale? Digamos que estas serían las 4 patas sobre las que se sostiene la RSC dentro del marco educativo o lo que en educación conocemos como responsabilidad social educativa. ¿Y cómo la vivimos? Bueno, pues esto sí que se asemeja a cómo se vive en el sector empresarial, ¿no? Mediante una responsabilidad social ordinaria y otra extraordinaria. La ordinaria es lo que nos marcarían como las tareas que cada uno se marca o las obligaciones que deben desempeñarse, y la parte extraordinaria es todo aquello que es ajeno al obligatorio, todo aquello que es sinónimo de esporádico, que son acciones voluntarias y que nos exigen, que no por ello son menos importantes, sino yo considero que de hecho son las que tienen valor, porque son las que realmente nacen desde la responsabilidad. Pero con todo esto, ¿qué implica que un docente o que una institución abogue por la responsabilidad social dentro de la universidad, ¿no? Fijaros, María Eugenia lo decía cuando hablaba un poco de qué os iba yo a hablar en esta ponencia, y es que todavía queda mucho por hacer. Es cierto que se han hecho cosas, es cierto que se ha avanzado, pero a día de hoy lo ideal sería que muchas titulaciones de la rama de comunicación o de la rama de ADE tuvieran una asignatura propia de responsabilidad social. Y, por desgracia, esto no es así. ¿Vale? Es verdad que en los años 70 las escuelas de negocio empiezan a incluir el concepto dentro de algunas asignaturas. En los años 80 y 90 se va aumentando, de forma que la mayoría de las universidades incorporan la disciplina dentro de diferentes planes de estudio. Además, en España tenemos la suerte de que hay 2 normativas que fomentan que esto sea así, ¿vale? Que es la Ley Orgánica 4/2007 y el Real Decreto 1393/2007, por el cual se aboga porque se apoye todas aquellas formaciones que van encaminados a crear una actividad profesional que contribuya al conocimiento de los derechos humanos, de los principios democráticos, principios de igualdad, etcétera. Pero fijaros, es que a día de hoy, por ejemplo, en los grados de Administración y Dirección de Empresas, tan solo 11 universidades de 62 ofrecen una asignatura específica de responsabilidad social corporativa. Fijaros, queda mucho por hacer. Y es cierto que, según Castillo, las universidades privadas abogan más por este tipo de asignaturas que las universidades públicas. O sea, todavía queda un gran trabajo. Y es más, según un estudio de la Universidad de Vic, de Cataluña y de la Ramon Llull, sentencian o comentan que el perfil profesional que más preparado está o que más conocimientos tiene sobre responsabilidad social son todas aquellas titulaciones que tienen que ver con la comunicación, con la publicidad y las relaciones públicas, con el marketing, con la comunicación audiovisual. Pero ¿qué pasa con esas formaciones en recursos humanos, en administración y dirección de empresas? Todavía queda mucho por avanzar. ¿Y por qué yo, como docente, abogo y soy una convencida de que nuestros estudiantes tienen que tener, si no una asignatura, nociones básicas de responsabilidad social corporativa? Y el otro día se lo decía a mis alumnos, ¿no? Que les tengo muy, muy concienciados porque siempre les llevo ejemplos, intento hilar para que ellos vean que la responsabilidad social corporativa es todo y no es solo una parte, ¿no? Y esta frase
creo que engloba muy bien y resume muy bien el sentimiento que yo tengo por la docencia y por la responsabilidad social corporativa, que es educar en responsabilidad social corporativa es importante para generar y para crear futuros directivos que sean socialmente responsables, porque no nos podemos olvidar que los directivos del futuro actualmente están en las aulas. ¿Por qué creo yo que la responsabilidad social debe de impartirse en las aulas? Bueno, pues por un lado, porque a día de hoy se está solicitando y se está pidiendo cada vez más un perfil profesional con conocimientos de responsabilidad social corporativa y que se puedan aplicar en la empresa. Entonces, simplemente porque les va a facilitar a la hora de encontrar un empleo. Porque estaremos creando, ya os lo he comentado antes, profesionales socialmente responsables, les estaremos creando valor, estaremos poniéndoles en conocimiento un campo que es imprescindible para el desarrollo de la profesión. Estaremos, por lo tanto, aportando valor a la sociedad, porque formando lo que yo considero que es nuestro futuro, estaremos contribuyendo a crear una sociedad más responsable. Porque la RSE está generando nuevas formas de comunicar y esto va muy en la línea de que las marcas y la reputación actualmente todos esos valores están cambiando y todas aquellas marcas y todas aquellas organizaciones que incorporan dentro de su ADN la responsabilidad social corporativa están siendo premiadas o están siendo reconocidas por sus consumidores o por la sociedad en general, mientras que todas aquellas empresas que todavía no lo hacen no es que estén mejor o peor valoradas, sino que en algún momento se van a salir del mercado, ¿no? Porque no están en la línea de lo que actualmente la sociedad está pidiendo. Y por lo tanto, esto hace que se produzca un cambio de percepción y esto hace que se produzca un cambio de reputación en las empresas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la responsabilidad social corporativa en las aulas, en los planes de estudio y en las guías docentes es imprescindible porque estaremos creando profesionales 360 grados, como digo yo. Estaremos aportando valor a nuestros alumnos y, por lo tanto, como institución, estaremos aportando un plus no solamente a nuestros alumnos, sino también a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, este es lo que yo os quería contar, cómo la responsabilidad social no solamente es importante en la universidad como institución y que las universidades lo apliquemos, porque es clave, sino que los docentes seamos convencidos y llevemos a nuestros alumnos y llevemos a las aulas todo lo que esta disciplina puede aportar, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias por escucharme. Voy a volver a conectar, a ver si me deja ahora. Pues muy bien, Raquel, mientras te conectas te volvemos a ver. Y a ver si puedo... Muchísimas gracias, muy interesante, muy interesantes, yo creo. Bueno, ahora nos comentarán todos los participantes si quieren hacer preguntas, yo las leo y se las paso a los panelistas, pero vamos, os agradezco muchísimo todo lo que nos habéis compartido. Y voy a mirar, ¿vale? Si queréis ir haciendo preguntas, tenéis alguna duda, a través de, podéis elegir o el chat o preguntas y respuestas, ¿vale? Mientras tanto, si por calentar un poco, romper el hielo, a mí según os iba escuchando a todos y cada una de vosotros, bueno, pues se me ocurrían, me he apuntado aquí unas cuantas cositas, ¿vale? Pero voy a aprovechar para conectar lo último que casi que nos acaba de decir, de compartir Raquel, sobre un dato que a mí realmente me hace reflexionar. No tenía yo conciencia de que esto, me lo imaginaba, pero no tenía este dato, el que de 62 grados de ADE en distintas universidades, solo 11 de ADE, fijaros que vamos, de administración y dirección de empresas, y que solo 11 tengan una asignatura específica en RSE, pues bueno, pues es tremendo. Y quisiera conectar precisamente este dato y pasaros a tanto a Sonsoles como a Pachi, algo que a mí me surge. Según yo os iba escuchando, en todo momento yo estaba apuntando medición del valor social, y es fantástico y estupendo que cada vez
haya metodologías, pero la monetización, que creo que ha sido Sonsoles la que ha dicho, si son proyectos muy grandes, entonces sí que estaríamos en sistemas del SROI, de monetizar y eso. Pero, ¿qué os parece a vosotros? Yo lo comento aquí, lo abro como para debate. Puede tener que ver el problema de que en universidades, de que la sociedad cuando tiene que ponerse las pilas, y la educación es una de los, digamos, de los escaparates de que se pone las pilas para darle valor a algo, para apostar por algo, por la RSE parece que no apuesta lo que debería. Puede tener que ver el que no podamos todavía dar una monetización. Cuando hablamos, está genial tener contabilidad, pero monetización en dinero de lo que significa ese valor social, todo eso que se aporta al entorno. Yo ahí os lo meto ahí, esto sé que es complicado, pero bueno, ahí lo dejo para que hablemos un poco sobre eso, ¿vale? Sí, yo creo que a esto de monetizar lo va a contestar mejor Pachi, porque como os decía en la metodología que hacemos nosotros no Sí. monetizamos. Hay cosas que sí se pueden valorar, por ejemplo, la aparición en medios de un proyecto, eso sí se puede valorar y es muy interesante y a veces sobre todo para internamente, ¿no? Para dar ese dato a una empresa, pues fíjate, el valor en medios ha sido 20.000 y hemos dado 10.000 a este proyecto. O sea, pero luego ya no monetizamos otros valores, ¿no? Seguro que Pachi lo va a contestar mejor. Bueno, mi primera respuesta es que es muy triste que tengamos que monetizar para poder explicar, ¿eh? O No sea, sé. yo creo que lo ideal sería decir un abrazo es un abrazo y eso lleva una emoción y eso lleva cariño y eso lleva no sé cuántas cosas y que no hiciera falta ponerlo en euros. Yo desde luego no sé ponerle euros a un Ya. abrazo y creo que las cotizaciones se han disparado con lo del coronavirus, además, al valor del abrazo. O sea, Sí, no sí, quiero ni sí. pensarlo. ¿Cuál es el valor que puede tener ahora mismo un abrazo? Eh, Mientras las cosas no cambien, para nosotros es muy importante monetizar, porque es la única manera de poder demostrar a la sociedad lo que se está aportando. Pues luego para el sector agroalimentario es fundamental. O sea, que hayamos estado durante todo el confinamiento yendo a los supermercados y pudiendo alimentarnos. Fijaros, estábamos sin mascarillas porque tenían que venir de China y no venían. Y estuvimos cuántas semanas sin mascarillas y hemos sobrevivido, no todos, ¿verdad? Pero la mayoría hemos sobrevivido. Pero sin comer no hubiéramos sobrevivido. ¿Qué valor tienen los alimentos? ¿El que tú pagas en el supermercado? ¿O que tengamos alimentos sanos, de cercanía, saludables? Tiene un valor más allá que ese valor, ¿no? ¿Qué valor tendrían si desaparecieran? Quiero decir, para nosotros no nos queda más remedio que monetizar, porque muchas veces si no, va a ser la única manera de poder explicar lo que estamos aportando. Pero no solo nosotros, yo creo que todas las instituciones, Visión Responsable, Sonsoles, Raquel, todos estamos aportando mucho más que lo que significa un salario o la contabilidad, ¿no? Por Sí. eso nosotros estamos incorporando y estamos dinamizando, incorporar también la contabilidad social y que además de la económico-financiera haya una contabilidad social que diga en euros cuánto cada entidad está aportando. No solo como comunicación, sino como herramienta de mejora para intentar poder aportar más. O sea, como decía antes, ubicar dónde estamos aportando para ver si podemos hacer cosas para aportar más y para que sea también una comparativa donde diga, bueno, si estos compañeros están aportando más, quiero ver de qué manera lo están haciendo porque quiere decir que lo están haciendo mejor que yo, ¿no? Eso nos sirve poder comparar para mejorar y sobre todo como herramienta de gestión, la contabilidad social. Totalmente de acuerdo contigo y me ha encantado además la frase con la que has empezado la presentación de la cita de Quevedo, de solo el necio confunde valor y precio, pero desgraciadamente nuestra sociedad todavía adolece mucha necedad. Quizá uno de los ODS debería de ser erradicar la necedad humana y bueno, pues creo que se les ha quedado en el tintero, pero cierto, pero desgraciadamente, como bien dices, es que cuando monetizas, cuando explicas, cuando pones precio, como la sociedad se guía
por el dinero, pues quizás en ese momento pues el empresario, no hablamos de organizaciones del tercer sector, lógicamente, que o una cooperativa que está imbuida del valor social al 100%, pero la empresa, son los que vosotros decíais que primero trabajabais con empresas en vuestra metodología y ellos los indicadores los tenían, pero a las empresas bien sabéis que hay que explicar, y sobre todo a los pequeñitos, es decir, implántame políticas de responsabilidad social empresarial, vamos a hacer esto, y el retorno, y inmediatamente, ¿verdad? Lo que te preguntan es, ¿y esto? Y bueno, y supongo que por ese camino, cuanto más podamos afinar, desgraciadamente, para quizá hablar ese lenguaje. Pero bueno, hay preguntas, ¿vale? Entonces voy a pasaros las preguntas, ¿de acuerdo? Mira, Jorge, buenas tardes Jorge, nos dice, quería preguntar si se evalúa y cómo se evalúa la pérdida de capital de responsabilidad social con las prácticas de externalización o subcontratación de servicios, ¿vale? Y si se evalúa también la variación del impacto positivo o negativamente tras esa modificación del capital de responsabilidad de las empresas. Es un poco larga la pregunta, pero vamos, supongo que entiendo que lo que quiere decir es cómo se evalúa y si se puede evaluar lo que se pierde cuando se externaliza o se subcontrata servicios, ¿vale? Bueno, ahí os lo dejo, luego ya os paso, ¿vale? Para no liarnos, tenemos otra pregunta de David, os la paso en cuanto me contestéis esta de Jorge. Quien quiera, Sí, Sonsoles creo o Pachi. que ahí en eso de valorar esto tendría que ser Pachi. Sí. Sí, a ver, en la metodología que utilizamos nosotros se pueden contemplar efectos positivos y también negativos, ¿no? Pero como digo, no se monetiza. O sea que... Vale, vale. Bueno, realmente nosotros en las cooperativas, como no externalizamos servicios, esto no nos lo hemos encontrado, ¿no? Intuitivamente diré que si estás externalizando algo, ya dejas de ser tú quien está aportando ese valor. Será la empresa a la que le das ese cometido la que estará aportando un valor, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que eso es más de las mercantiles y nosotros ahí ahora no estamos entrando. Creo que las mercantiles también pueden monetizar y deberían hacerlo. Y en este caso concreto, a mí me parece que sería una pérdida de valor aportado, ¿no? Porque quien aportaría el valor sería la empresa que hace la externalización. Claro, claro. Y yo entiendo, no lo sé si Jorge va por ahí cuando hace la pregunta, pero no sé si estáis de acuerdo conmigo. En el caso de las empresas que externalizan, este caso que desgraciadamente todos conocemos, cuando externalizan a países de, ya sabéis, de Asia, la India, China, pues claro, lo que hay es una pérdida de valor en el entorno, ¿verdad? Lo que se genera, uno de los pilares de la RSE o de la sostenibilidad es precisamente la aportación de valor al entorno, a la sociedad. Entonces, bueno, con esa externalización hay esa pérdida de valor. Yo no sé si Jorge iría un poco por ahí o no, pero me imagino y por eso probablemente os pregunta por si eso se puede valorar, ¿no? Esa pérdida, que lo que se deja de aportar a la zona más inmediata, aparte de todo lo que nos hemos encontrado con, ¿verdad? Que la Unión Europea va a darle una vuelta a este sistema de externalizarlo todo de las cadenas de suministro a larga distancia, porque nos hemos encontrado con la pandemia, pues con lo que nos hemos encontrado, ¿no? Que carecíamos de las líneas de producción de los bienes más básicos. Y esperamos por las mascarillas y por EPIs y por tantas y tantas cosas, ¿verdad? A ver, David, buenas tardes, David González nos dice, te pregunta, ¿hay algún ejemplo concreto de cómo se ha hecho la monetización que está explicando Pachi? Ejemplos. Bueno, si Y perdona, antes de, porque es David también el que pregunta, os paso también la segunda pregunta, que dice, ¿cómo se puede comparar el impacto social con la metodología LBG si no se monetiza? ¿Con otras unidades de medida de los indicadores? Pregunta. ¿Veis? El tema de la monetización es un tema, ¿verdad? Que está ahí. Entonces, bueno, ahí
A ver, Bueno, ejemplo concreto y... respecto a la primera pregunta, un Sí. ejemplo concreto, voy a ver si puedo compartir pantalla, Ujú. porque como no me esperaba esta pregunta, Sí, se está viendo. a ver, aquí. Mirar un ejemplo concreto. Una cooperativa tiene una toma de agua para que los socios carguen en sus cisternas para los fitosanitarios. Le supone a la cooperativa un coste de 2.500 euros anuales, que es lo que tiene en su contabilidad. Sí. El gerente ve que hay 2.500 euros de gastos y propone a la Junta Rectora eliminar ese punto de agua para no tener que pagar ese mantenimiento de 2.500 euros anuales. El Consejo Rector le dice, va, mira, déjalo, al final es más cómodo para el socio, déjalo, tampoco es tanto dinero. Cuando nos hemos puesto a monetizar en esa Ujú. cooperativa ese caso concreto, resultó que hicimos el cálculo de cuánto le supondría a cada socio los viajes con el tractor y la cisterna a cargar a su casa, a recoger el producto en la cooperativa, a volver al campo y tal, y hicimos un cálculo de que para los 70 socios activos, con una media de utilización de 60 veces al año, estaba suponiéndoles un coste, les hubiera supuesto un coste la suma de todos ellos de 105.000 euros en comparación con los 2.500. Es decir, la cooperativa está dando un servicio a los socios, ¿Verdad? les está aportando un valor social de 102.500 euros a esos Uf. 70 socios, que cuando lo vio el Consejo Rector dijo, va, déjalo, que es más cómodo para el socio. Bueno, ahora el gerente les dice, bueno, señores, que sepáis que os estamos aportando todos los años 102.500 euros. Pues Bueno, ya ves, este es ¿ves? un caso muy concreto. Pues está, eso es así, eso abre mentes, eso abre mentes, muy bien, muchas gracias. Y la otra pregunta os la recuerdo por no dejarla en el tintero, que creo que está más dirigida a ti, Sonsoles. ¿Cómo se puede comparar el impacto? Te he llamado, sí, ¿cómo se puede comparar el impacto social con la metodología LBG si no se monetiza, ¿vale? Te Sí. pregunta que si con otras unidades de medida de los indicadores. Claro, bueno, esto es un poco, yo no me he traído ningún ejemplo para explicarlo, aunque tenemos y por supuesto muchos, y esta metodología está siendo utilizada, o sea, está siendo practicada además desde hace años por empresas y sobre todo por las empresas. Lo que no sé si os habéis fijado que he explicado un poquito el tema de los impactos. Lo que se hace es a través de encuestas o de distintas valoraciones, pues se incluye a una persona, se ve si ha desarrollado habilidades o no, si ha cambiado su comportamiento o si con la actividad que se ha ganado en calidad de vida, o sea, a través de pequeñas encuestas, a veces también para el tema de voluntarios se incluye en las empresas, en las encuestas de clima laboral. O sea, hay muchas maneras de obtener datos y luego lo que se hace es que esos datos, lo bueno es que con las distintas actividades que pueden hacer la empresa, que pueden ser, no sé, de arte y cultura, que no tiene nada que ver con desarrollo socioeconómico, por ejemplo, pues todo eso se puede ir sumando, se puede ir agregando. Y luego, como se utilizan los mismos criterios a la hora de aplicar la metodología, pues actividades que son similares, por ejemplo, pues puedes comparar los resultados de una con los de otra, o cuando se ha realizado la misma actividad en una ciudad o en otra, ¿no? Y ahí se ve la diferencia de resultados. También hay indicadores de desempeño, eficiencia, eficacia, sostenibilidad económica. O sea que, bueno, que se pueden hacer comparativas. Si tiene dudas, que quedamos un día y le pongo ejemplos, etcétera. Muy bien. Os traslado una pregunta de Alberto Sandonís. Buenas tardes, Alberto. Pues os dice, ¿creéis que habría que llegar a regular normativamente la medición del impacto social de las políticas de responsabilidad social empresarial de una forma similar a como ya se ha hecho con los estados de información no financiera?
¿Meteríamos al regulador? ¿La normativa ayudaría? ¿Cómo lo veis? Bueno, a ver, yo creo que el tema de la responsabilidad social, nosotros ahí incluimos todo eso que no es obligatorio, porque lo que es obligatorio estás obligado, o sea que la primera responsabilidad es cumplir con lo que te están obligando, pero el resto que no es obligatorio, yo no pondría más leyes, ¿no? Y sobre todo... no sé, entiendo que esta parte de la responsabilidad social es voluntario y que la medición del impacto es muy compleja y para ponerse de acuerdo en cómo medirlo y en qué medir, y etcétera, pues sería la verdad tremendamente complicado, ¿no? Yo creo, porque como os decía, o sea, es que hay cosas que se nos escapan de las manos. Ahora, lo que sí me parece fundamental es que se haga un trabajo antes de poner en marcha cosas y proyectos tremendos, ¿no? que se hacen desde los políticos, que hacen unos tremendos obras y cosas y luego después, o sea, sin haber mirado ni siquiera si a los propios beneficiarios eso les va bien o no. Entonces hay que poner, o sea, hay que hacer ese diálogo con los grupos de interés previo a poner en marcha estas actividades, o sea, o proyectos importantes sobre todo, ¿no? En los que se va a hacer grandes inversiones. Vamos, me parece fundamental. Sí, sí, sí. Pero otra cosa es obligar a que se mida el impacto, eso me parece complicado. Que todavía está fuera del alcance. Complicado. Afortunadamente. Hay cosas que no podemos medir, ¿no? Como decíamos lo del abrazo, eso no se puede medir. Yo creo que no, es difícil vaticinar, ¿no? Porque hoy en día las cosas van con tal cambio que es difícil vaticinar. A mí me queda claro que si o sea, ha tardado un tiempo hasta que se ha establecido la contabilidad económico-financiera, ¿no? Ya llevamos 500 años y aún así sigue habiendo dudas de cuál es el valor de las acciones del Corte Inglés cuando el heredero quiere pagar, o sea, y hay unas millonadas de abogados de por medio y se supone que llevamos 500 años de la económico-financiera, no digamos de la contabilidad social, ¿no? Pero yo creo que antes o después tiene que acabar habiendo una regulación para que todos sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Yo admiro a la gente que trabaja en la RSE de verdad con el corazón y con las ganas, porque a veces te encuentras esas grandes empresas que, como decía antes el compañero, externaliza, creo que era Jorge, ¿no? Sí, Se habla de externalizar esas inmensas multinacionales cuya RSE depende de los departamentos de marketing y relaciones públicas, con lo cual es, digamos, la sección de maquillaje de la empresa. Sí. Claro, yo no quiero que Repsol plante árboles en Brasil, yo quiero que no contaminen Canarias. O sea, entonces yo creo que la RSE, bueno, pues yo creo que tendrá que irse adecuando a unos parámetros donde no valga todo. Y entonces, en ese sentido, yo no sé si la normativa ayuda porque echa la ley, echa la trampa, pero yo creo que la propia sociedad va a ir marcando, pues mira, esto sí y esto no, y yo creo que quieras que no yo creo que la corriente va a favor de que el tema social cada vez importa más y que bueno, que eso, que la Agenda 2030 está ahí y que tenemos que caminar por ahí, vamos. Sí, sí. Si os parece ya para ir concluyendo, ¿vale? Pues nada, efectivamente que la historia, el problema es que la historia no tiene prisa, pero que como conclusión, ¿verdad? Esto es que al fin y al cabo, mirarnos, hoy estamos aquí hablando de contabilidad social. Creo que esto era impensable. Hace, yo qué sé, voy a remontarme, a lo mejor hace solo 5 o 10 años contabilidad social, con lo cual poquito a poco vamos dando pasos y siempre más despacio de lo que nos gustaría a los que estamos en este mundo y creemos en ello, pero bueno, hay que ser optimistas y decir pasito a pasito se va construyendo. Entonces, bueno, pues dejarme, porque estoy viendo que ha entrado, no quiero dejar a nadie, sería la última preguntita ya, ¿vale? Sí, que además es para Raquel, que no le hemos dejado hablar. Exacto, casi. Pregunta para Raquel, ¿vale? De Carlos, a mí, vamos a Raquel, he conectado yo comenzar, ¿no? Lo interesante que me ha parecido el dato, me parece tremenda la presentación,
lo que nos ha contado. Carlos precisamente dice, pregunta para Raquel, las administraciones han desarrollado planes de responsabilidad social empresarial, por ejemplo el de Castilla y León 2014-2020, en los que hacían hincapié en ir introduciendo la materia en los centros educativos y universidades. Dice, ¿crees que dichos organismos lo han llevado a cabo? A ver, es que Pachi lo ha dicho, ¿vale? Esto no va de departamentos de comunicación, y mira que yo soy de comunicación y soy una convencida. Esto va del mando directivo, ¿no? Esto va del ADN, esto va de todos los departamentos. Entonces, si las instituciones, si en este caso el gobierno, ¿no? El equipo que gobierna la institución, en el caso que yo represento, la institución educativa, no confía o no cree, no va a funcionar. No va a funcionar porque va a caer al de comunicación y el de comunicación va a maquillar. Como decía Pachi, es que pienso lo mismo que él, ¿no? Entonces, bueno, pero también por otro lado creo que falta mucho conocimiento, ¿vale? A la vez, ¿no? Es verdad que hay mucha disposición y el plan de la Junta está genial y hay mucha disposición, pero hay una ruptura entre la disposición y lo que uno quiere y el conocimiento que tiene para poder aplicarlo, ¿vale? Entonces, por muchos planes que se hagan y muchas buenas voluntades, si no se sabe aplicar, hay algo que falla en el sistema, ¿no? Entonces, seguirá siendo así. Habrá mucha disposición, pero, entonces, bueno, por eso yo creo firmemente en que las universidades tenemos la llave, porque si tú formas desde la base a un estudiante que todavía no ha salido al mercado laboral y sale con un determinado concepto y una determinada formación y una determinada visión, porque al final esto es una visión global, podrá aplicarlo el día de mañana esté donde esté. Sea emprendedor, trabaje en la administración, donde trabaje. Entonces creo que esa es la línea. Crear profesionales con una visión 360 para que cuando haya planes como el de la Junta y quieran llevarlo a los centros educativos, haya alguien que conozca cómo aplicar esa. No sé si es respuesta a tu pregunta. Llenar la sociedad de prescriptores, ¿verdad? Las universidades lo intentan, y por lo menos en la que yo estoy lo intentamos y de verdad que desde el vicerrectorado y desde el equipo que trabaja todo el tema de responsabilidad se está haciendo y se está trabajando. Pero es cierto que queda mucho por hacer y hay muchas universidades que ni lo contemplan. Desde Visión Responsable nos consta, porque hemos abierto una línea de colaboración que aprovecho para agradeceros y a la universidad, y sé que vamos a hacer cosas muy interesantes. Ahí hay proyectos a puntito a salir del horno, así que ya daremos cuenta cuando estén ya totalmente hechos para salir. Así que, bueno, pues nada, simplemente se hacen ya unas horas que agradeceros enormemente a los tres y a todos los que os habéis unido y habéis estado con nosotros. Espero que haya sido de vuestro interés. Muchas gracias y aprovechar el momento para, ya que estamos ahí, para desearos muy felices fiestas. Fiestas, ya sabemos, no lo vamos a decir, especiales, pero disfrutarlas todo lo que podáis, adaptado al momento, y que el 2021 nos traiga salud y esperanza. Una lucecilla de esperanza y será ya mucho, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias y un abrazo de esos que no se pueden calcular. Eso es, gracias a todos. Un abrazo y hasta luego. Hasta Adiós. luego. Chao.